Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo ahora con gran gusto al señor senador de Alianza Nacional, del Partido Nacional, Eber da Rosa. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, estábamos hablando de lo que suele hablarse al comienzo de las charlas muchas veces, ¿no? Del estado del tiempo, del clima y sobre todo de lo que parece insinuarse como una falta de agua ya en Tacuarembó. Usted viene de allá, no es para alarmarse, pero para tomar en Sí, cuenta. hace falta, ¿no? Hace falta, sobre todo después de algunas heladas, hay mucho pasto quemado y está haciendo falta un poco el agua. Y la verdad que se pensaba que después que terminaba este veranillo venía el agua, pero no, aparentemente vino frío nuevamente. Es verdad, bueno, pero aparentemente pasa, ¿eh? Ya Sí, empieza sí, a sí. templarse otra vez. Donde se enardecieron los ánimos fue en el sector industrial, también muchas veces en el agropecuario, por lo que se entiende como una presión fiscal desmedida de parte del gobierno en materia tributaria. Usted es un hombre, podríamos decir, de campo, y ha notado esa fenomenal evolución que ha tenido el negocio agropecuario. ¿Desde qué lugar observa este debate? Mire, es un viejo debate en el Uruguay. Desde hace muchos años se sabe que Uruguay es uno de los países con mayor presión fiscal en América Latina, una presión fiscal que supera el 30% del Producto Bruto y que naturalmente ha hecho que incluso en épocas de crisis, de dificultades para el agro, hubiera que dar algunos cambios fiscales, algunas reducciones de impuestos, Incentivos, digamos. incluso algunos impuestos como por ejemplo el impuesto de primaria que en su momento se cobraba en el sector rural, que fue sustituido por el IMEVA para paliar un poco la situación. Todo ese tipo de situaciones, digamos, se mantuvo e incluso se ha incrementado ahora con el nuevo régimen del impuesto al patrimonio. Y eso naturalmente es un elemento preocupante en el sector agropecuario, sobre todo porque mientras estamos en una etapa pico de valores de los productos agropecuarios, de buena colocación en los mercados internacionales, eso de alguna manera se disimula o hay como un efecto anestesia en el problema. Pero si entramos o llegamos a entrar de nuevo en alguna etapa recesiva, alguna etapa de caída de los valores agropecuarios, evidentemente eso se entra a sentir nuevamente en forma fuerte, en forma intensa. Claro, pero de cualquier modo, partiendo de la base que el sector ha exhibido un crecimiento fenomenal, ¿no? En la renta, en el precio de la tierra, del ganado, Naturalmente, la soja. eso es innegable, porque ha habido toda una coyuntura internacional muy favorable que ha ayudado notoriamente al incremento del precio de los commodities, que prácticamente desde el 2003, desde que estalló la crisis del 2002, ya en el 2003 empezó a darse un panorama promisorio en esa materia que se ha mantenido y se ha acentuado a lo largo de todos estos años. Ayer estaba mirando algún informe que decía que las exportaciones han vuelto a incrementarse en porcentaje de más del 4% con respecto al mismo periodo del año Exacto. 2012. Y eso es reflejo en buena medida de no solo de buenos precios, sino además de la fluidez de mercados, que es un elemento muy importante. A veces no solamente son los precios, sino la fluidez de mercado, la posibilidad de acceder a mercados que nos compren y que den estabilidad al negocio, ¿no? a Bien. la inversión. Cuando se van asomando las instancias electorales parece que el debate impositivo se instala. Uno se pregunta si esto es sano para el país, si hablar de modificaciones eventuales al sistema tributario, a la base tributaria, no favorece la inquietud de los inversores. Mire, yo creo que no es bueno para el país que ese tipo de discusiones se den en un año electoral. Me parece que no es bueno. Me parece sí que se puede plantear reformas o cambios impositivos respecto a un programa de gobierno a proponerle a la ciudadanía para los próximos 5 años. Eso sí, porque eso forma parte de la discusión de las plataformas electorales, de los programas de gobierno. Pero que se esté hablando de reformas o de nuevos ajustes o cambios impositivos cuando estamos a poco de un año de la elección, a mí no me parece que sea saludable. Me parece que en eso hay que dar estabilidad, serenidad y dejar que la vida de la economía del país siga transcurriendo sin perjuicio de que se discuta el tema electoral y el tema de quién debe ser y qué ideas son las que deben regir el gobierno de los próximos 5 años. Bueno, usted ha tenido una fuerte inclinación por los temas económicos, macroeconómicos, y en ese sentido ha estado participando de los grupos de que asesoran al senador Larrañaga. De hecho, hoy se reúne la Comisión de Presupuesto. Allí seguramente se debatirán estos temas de coyuntura. Pero voy un poco más allá.
plantean obviamente el escenario de que Jorge Larrañaga sea el próximo presidente de Uruguay. Y en ese sentido, ¿cuál es la línea económica que se debería seguir, por ejemplo, en materia impositiva? Me consta que no son muchos los minutos que tenemos, pero por lo menos algunos titulares. ¿Sabe por qué? Porque le voy a hacer contrastar con esa idea que manejó Luis Lacalle Pou, el otro candidato del Partido Nacional, de que en líneas generales la economía va bien rumbeada. Mire, yo no creo que haya mucho espacio para cambios drásticos en la conducción de la economía. No creo que haya espacio para ello y además yo creo que en todo caso lo que hay que seleccionar y orientar adecuadamente es la forma en que se distribuye el gasto del Estado. Entre otras cosas, para buscar un mejor rendimiento de ese gasto, una mayor eficiencia, una mayor calidad del gasto, es decir, que esté focalizado en sectores donde realmente se justifica y donde realmente se hace inclusión social, se hace inclusión educativa, se apuesta, digamos, a mejorar las condiciones en general de la sociedad, pero siendo también prudentes en la materia, porque tampoco se puede incrementar en forma absolutamente desmedida el sistema impositivo, porque si usted también empieza a castigar al que produce o al que genera riqueza, naturalmente que eso desestimula, desalienta y hace que el que invierte también deje de invertir. Claro. Ahora, entonces Rosa, hay que ser sí, muy cuidadoso en ese bien. aspecto. Ever, dígame, pero usted entiende que entonces la conducción de la política económica va por buen rumbo. Yo creo que la conducción de la economía en términos generales ha marchado por carriles aceptables, por carriles que pueden tener algunos matices, algunos ajustes. Ya le digo, nosotros haríamos hincapié en cómo manejar el gasto público y en todo caso, en cuanto a algunos impuestos, ver cómo podemos ir disminuyendo gradualmente su impacto. Por ejemplo, en el caso del IRPF, nosotros no planteamos eso de eliminar el IRPF porque 1.400 millones de dólares usted no lo sustituye en un año. Es una promesa fácil, digamos. Es una promesa fácil de hacer, electoral, pero sabe perfectamente que 1.400 millones de dólares, ¿cómo lo sustituye? Tiene que generar de alguna manera otros impuestos, otros recursos, o financiarlo con emisión o cosas por el estilo, que no es deseable tampoco, porque eso ya se sabe que a la larga lo que trae es inflación, y entonces el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Así que en el discurso de Alianza Nacional no está planteado el IRPF como, mejor dicho, la sustitución del IRPF. Nosotros lo que planteamos es la posibilidad de subir las franjas y la posibilidad de incorporar gradualmente algunos gastos, algunos elementos que hoy no están comprendidos dentro de las deducciones que se pueden hacer al IRPF. Por ejemplo, gastos de alimentación, cosas por el estilo, que no están incluidos y que harían que el impuesto del IRPF realmente se acerque más a ser un impuesto a la renta y no tanto un impuesto a los ingresos como lo es en este momento. Pero no cambios drásticos, ¿no? No cambios drásticos, todo gradual, muy gradual. Quienes están pensando en la presidencia de la República seguramente estarán considerando ya con un ojo mucho más atento el déficit. ¿Es motivo de preocupación desde su punto de vista? Sí, el déficit es preocupante porque fíjese que el nivel del déficit llegó prácticamente a los mismos niveles que estaba en el gobierno del doctor Valle. Y el gobierno del doctor Valle enfrentó una situación muy crítica desde el punto de vista económico, muy difícil, y entonces nosotros estamos en un escenario donde llevamos 8 o 10 años de auge de la economía y estamos con el mismo nivel de déficit prácticamente. En el 2 terminamos en el 2.9, 2.8 del Producto Bruto, lo cual es un elemento preocupante y eso hace que me parece que también el gobierno haya tratado de frenar un poco los ímpetus de gasto y a esos algunos conflictos que se han planteado, porque naturalmente también está el hecho de cuáles son las condiciones en que el nuevo gobierno va a asumir o va a recibir la situación. Y sobre esas condiciones en las que el gobierno asumiría la situación, sobrevuela permanentemente esa cuestión vinculada al posible ajuste fiscal. El país ha sufrido en muchas oportunidades ajustes fiscales que han sido muy duros.
Yo recuerdo algunos de ellos cuando, por ejemplo, se incluyó en la reforma constitucional una norma en la Constitución que estableció el mecanismo de ajuste automático de las pasividades, en que hubo que hacer un ajuste muy fuerte para poder empezar a cumplir con la norma constitucional en aquel momento. Claro, pero con los datos de hoy, pero ustedes hoy, presumen, naturalmente, sí, que si se controla el gasto, no existen razones para pensar en un ajuste fiscal, si no se porque controla, la economía viene de un tiempo de auge, de apogeo. Claro. Ahora, si no se controla y si a eso se suma que la economía entre en un cierto proceso de enfriamiento o de recesión, no digo que sea traumático, no digo que sea una crisis, pero que empiece a complicarse la situación económica, como parece ser el escenario que hoy se plantea en todo el mundo, bueno, ahí podemos tener problemas. Entonces, por eso hay que ser muy cauto y muy moderado en cuanto a cómo manejar el gasto para no escaparse del nivel de ingreso que el Estado tiene. Bien, a ver si estoy entendiendo bien. ¿Usted considera que si el gobierno actual no hace los deberes, probablemente le esté obligando a la próxima administración a un ajuste fiscal? Si no hace los deberes y se deja que el gasto se escape de las manos y siga creciendo, naturalmente que no es nada difícil pensar en un ajuste fiscal. Y eso supone, naturalmente, ajustes y aumentos de impuestos. Porque usted tiene que financiarlo, o aumenta impuestos, o de lo contrario, tiene que agarrar la maquinita y emitir. Y cuando usted agarra la maquinita y entra a emitir, esa es una vieja historia del Uruguay, en que siempre hemos terminado en procesos inflacionarios. Hoy la gente ya no se acuerda mucho de ese tema, porque ya llevamos prácticamente desde la segunda administración del presidente Sanguinetti, ya en el gobierno del doctor Lacalle la inflación había caído a menos del 40%, y luego en la segunda administración del doctor Sanguinetti la inflación se ubicó por debajo del 10%. Y eso se ha mantenido incluso en el gobierno del doctor Valle, en donde fue un tiempo muy duro para la economía. A pesar de todo, la inflación se mantuvo ubicada por debajo del 10%. Entonces hay mucha gente que hoy ya no recuerda mucho los tiempos de inflación, pero no hay que olvidarse que este país hace algunos años atrás, no más de 20 años atrás, vivió inflaciones agudas del 100% y de más del 100% también. Y eso, naturalmente, al que más castiga, al que más perjudica es al trabajador, porque se aplica aquel viejo dicho que dice que cuando hay inflación alta, los salarios suben por la escalera y los precios suben por el ascensor. Claro, es cierto. Bueno, así que usted estará rezando para que el gobierno haga los deberes, porque si no, el senador Larrañaga, ante la eventualidad de la presidencia, agarra un fierro caliente. Yo creo que cualquier presidente que llegue, sea el doctor Larrañaga o sea cualquier otro candidato que sea candidato a la presidencia, tiene que estar naturalmente mirando muy con lupa cómo evoluciona la economía, porque repito, si no se controla el gasto y si se deja que el déficit siga creciendo, cuidado porque podemos tener complicaciones en el próximo periodo. Bien, Da Rosa, Ignacio Rodríguez, un buen amigo de Cerro Largo, me recordaba hoy un título de una revista, que usted era el lóbulo izquierdo de Larrañaga. ¿Se siente en ese lugar, digamos? Mire, yo dejé de creer en esos conceptos de derecha, de izquierda, hace bastante tiempo. Yo creo que en el mundo de hoy... Vázquez dice que no existe más. En el mundo de hoy lo que impera y lo que la gente demanda es pragmatismo. Cuando usted tiene que tomar caminos que pueden tildarse de derecha por razones de administración, y usted lo tiene que hacer, porque usted no puede dejar que la administración se caiga, que la economía se despedace. Y cuando usted tiene que tomar también algunos caminos o medidas que tiendan a mejorar la equidad social, a disminuir la brecha entre pobres y ricos y a buscar más inclusión social y menores diferencias dentro de la sociedad, y si usted tiene que tomar algunos caminos que algunos pueden tildar de izquierda, y bueno, si hay que tomarlo, hay que hacerlo, pero yo no me caso con los prejuicios esos de que es de izquierda o de derecha, porque creo que hoy en el mundo eso no tiene espacio. O sea, si tiene que votar un ajuste fiscal, lo hace, y si tiene que mantener al Mides, por ejemplo, también lo hace.
Ajá. Porque naturalmente no es una cuestión de pensar acá en que me corro para la derecha y todo lo de la izquierda es malo, ni me corro para la izquierda y todo lo que la derecha es malo. El mundo hoy reclama pragmatismo, reclama que usted busque soluciones a los problemas de acuerdo a la entidad de los problemas. Y eso de etiquetarse me parece que es un tema que va quedando por lo menos en el tiempo que hoy vivimos, me parece que va quedando eso en los años 60 o en los años 70, es un tiempo ya superado. Se conoció la última encuesta del Instituto Factum que marca esa predominancia del senador Jorge Larrañaga en la interna del Partido Nacional con un 52%. Equipos habían mencionado un porcentaje similar. ¿Les da garantía de algo esto o simplemente hay que advertirlo como una foto más? Mire, las encuestas siempre son fotografías de un momento determinado. No hay que entusiasmarse, yo eso lo he dicho siempre, desde incluso de otros periodos anteriores, no hay que entusiasmarse cuando las encuestas le dan a uno ganador, ni hay que tampoco dar por perdido y deprimirse cuando las encuestas lo dan a uno por debajo o lo dan perdedor. La instancia definitiva es el momento de la elección. Y ese es el que importa. Naturalmente que lo que importa de las encuestas es ir viendo cómo va evolucionando la tendencia. Es decir, cuando usted va tomando datos de varios meses que van marcando más o menos cómo va evolucionando la cosa. Usted va haciendo un promedio entre las distintas encuestas y va mirando las tendencias cómo se van dando. Y eso le va permitiendo guiar o orientar también el tono de la campaña. Bien. Y cómo va a orientar una campaña electoral. Pero hoy Alianza Nacional está yendo bien, digamos, en términos de opinión pública. En la interna partidaria hoy los resultados son favorables. Si se confirma luego en la interna esta predominancia de Jorge Larrañaga, ¿cuál, desde su punto de vista, es el mecanismo idóneo para elegir al candidato a la vicepresidencia? Porque en la fórmula también hay una fortaleza en sí mismo. Bueno, a usted le consta. Por ejemplo, para citar el caso del doctor Vázquez, entiende que le tienen que ofrecer un menú de opciones y él debe ser el que decida. ¿Vale lo mismo para el doctor Larrañaga, llegado el caso? Mire, yo lo que tengo claro es que desde que se instaló la reforma constitucional de 1996, que estableció que cada partido debe llevar un candidato a la presidencia y un programa de gobierno, el ideal de una fórmula presidencial es que sea una especie de síntesis del partido, que sea una especie de elemento de fórmula que englobe a todo el partido. Si usted hace una fórmula solamente de un sector o solamente que responde a una tendencia dentro del partido, lo más probable es que usted empiece a generar rechazos o fugas de votantes hacia otros partidos. De manera que yo me inclino decididamente, lo he dicho ya en la elección pasada, y vuelvo a pensar exactamente lo mismo en esta elección, de que la fórmula partidaria tiene que buscar englobar por lo menos a los sectores más importantes o que voten mejor en la interna del partido. A su gusto, Larrañaga Lacalle, sería hoy, por ejemplo. Puede ser Larrañaga Lacalle Pou o puede ser con algún otro compañero del partido. Eso, pero la síntesis que usted menciona yo creo es que hoy la esa. síntesis, de acuerdo a lo que dan las encuestas hoy, sería esa. Exacto. Ahora, naturalmente que estamos todavía, faltan muchos meses para la interna y habrá que ver qué es lo que ocurre. Claro. Habrá que ganar esa interna y luego ganarle al Partido Colorado para generar esa especie de polo que afronte luego un eventual balotaje con el Frente Amplio. ¿Le llamó la atención que Lacalle Pou dijera que Pedro Bordaberry es el enemigo? No me llama la atención porque naturalmente que hay una estrategia seguida por Bordaberry. Yo lo advertí hace ya varios, en un documento en febrero del año 2010 en que hice un análisis del resultado de las elecciones y de los factores que habían determinado la derrota del partido en esas elecciones del 2009, dije claramente que había todo un movimiento en el Partido Colorado, que no era solo Pedro Bordaberry, sino toda una generación que acompaña a Pedro Bordaberry, cuyo objetivo primero es desplazar al Partido Nacional del segundo lugar, para ubicar al Partido Colorado en ese lugar. O sea, coincide con Lacalle. Y después eventualmente apuntar a una disputa de poder con el Frente Amplio. Pero digo, eso para mí no es novedad. O eso sea, lo tengo bien claro desde hace 5 años. ¿Coincide con Lacalle Pou? Yo no lo diría enemigo, digo, lo que sí creo es que disputa un tipo de electorado muy similar al electorado que el herrerismo generalmente capta o lleva o aporta dentro del partido. ¿Ese concepto del abrazo del oso es compartido por usted? El abrazo del oso, yo no tengo miedo de abrazarme con nadie, si tengo que abrazarme, pero hay que tener cuidado
porque son lemas distintos. A veces hay gente que parece olvidar que son lemas diferentes. Somos partidos distintos, somos partidos diferentes, perseguimos naturalmente objetivos que cada uno busca llegar y busca ubicarse de la mejor manera posible. Y naturalmente que Bordaberry y los dirigentes del Partido Colorado aspiran lo de ellos desde la óptica legítima de su partido. ¿Hay sectores que usted entiende que están ante un dilema existencial, por ejemplo, desde el punto de vista de los partidos fundacionales, que no encuentran esa identidad necesaria? Mire, yo lo que creo es que se ha venido dando, es un tema en el mundo. Mire Chile, donde ha habido rotación, la concertación democrática, la centroderecha, ahora parecería que la concertación democrática de nuevo tiene chance de ganar, pero sin embargo no hay muchas diferencias. Mucha gente de izquierda criticó a la concertación democrática en Chile porque la veía demasiado conservadora o moderada, y entonces salieron a formar otra corriente política que le costó la elección a la concertación democrática. A su vez hoy, eso permitió el triunfo de Piñera. A su vez hoy hay gente de la derecha en Chile que critica al gobierno de Piñera porque dice que el gobierno de Piñera mantuvo varias de las políticas sociales del gobierno de Bachelet. Entonces, eso en el mundo, y acá también no es una excepción, hace que todas aquellas posiciones radicalizadas que nosotros vivimos en los años 70, en los años 60, en donde algunos hablaban obviamente elogiaban el modelo norteamericano y otros querían la reforma agraria y la instauración del sistema del comunismo, del socialismo real en estas zonas de América Latina, ese dilema se terminó. Entonces, hoy en día estamos en un esquema en donde todos los partidos están muy cerca, ¿tá? Y a veces uno advierte que hay gente como que trata de forzar conceptos para marcar diferencias, para marcar perfiles, pero que en realidad en los hechos la frontera es muy no han delgada. existido. Si usted mira el gobierno de Mujica, en el Frente Amplio mismo se pensaba, o muchos que votaron a Mujica en la interna, aspiraban a una profundización de la izquierda. Y sin embargo, el gobierno de Mujica tuvo algunos matices, mucho discurso de izquierda, pero si usted mira los rasgos generales centrales de la conducción del país, de la conducción de la economía, verá que son las reglas básicas de la economía de mercado y que no han habido mayores cambios fundamentales de modelo o de esquema económico. Bueno, como hombre de campaña usted es, digamos, defensor de las tranqueras abiertas, ¿no? De esa sensación de que todos podemos estar interpretando en los distintos partidos nuestra forma de pensar. Por ejemplo, un querido amigo, Javier de Aedo, muy cercano a Astori, también colaborando con Sendic, ese tipo de situaciones, ¿cómo las observa, cómo las lee? Mire, yo tengo un gran respeto intelectual por Javier de Aedo. Creo que es un gran economista, es uno de los mejores economistas que tiene el país. Dialogo con él periódicamente, me interesa saber lo que piensa, más allá de que hoy no esté en alianza. Pero digo, mantengo el respeto intelectual hacia su carácter de hombre de técnico y de uno de los mejores economistas que tiene el país. Por tanto, escucho con atención lo que él diga, podré coincidir, podré discrepar, pero en cierta medida eso va en línea con lo que le estoy diciendo. Por eso. Yo no advierto hoy que existan diferencias tan sustanciales, más bien como que todos los partidos están ahí tratando de mostrar con algún codazo a ver cómo marca una diferencia, pero en realidad no hay mucho espacio tampoco, ni internacional ni interno, para marcar grandes diferencias o grandes opciones totalmente opuestas y radicalmente contrarias. No hay que dramatizar por el que eventualmente se vaya, digamos, porque otro vendrá. Esa es la lógica. Naturalmente, porque yo me niego a esas radicalizaciones porque muchas veces esas radicalizaciones se usan en tiempos electorales. Se le promete a la gente, se enardece a la gente y después la gente ve que no pasó nada, que la montaña parió un ratón. Entonces más vale ser honesto con la gente, decir las cosas como son, realmente el espacio que hay, los matices que uno puede aplicar en caso de llegar al gobierno y de cómo manejar la situación para tratar de mejorar algunos problemas que el país tiene, por ejemplo en seguridad pública, por ejemplo en la educación, donde hay que llamar a un gran pacto, a un gran acuerdo
primero con un equipo de gente de primera línea que actúe como una especie de asesor, de oficina asesora del presidente de la República, aprender en los cambios en la educación. Claro, aprender del error, porque aprender de los errores cometidos cometidos. ya hubo. Yo no soy partidario de grandes documentos con 20, 30 puntos de acuerdo que después no se cumplen. Más vale definamos 2, 3 puntos a ser cumplidos en un periodo de gobierno, pero llevarlos adelante. Y no que quedemos en una larga lista de puntos de acuerdo, de entendimiento, que se propagan, para lo que se llama la conferencia de prensa, y después no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿cuál es el escenario posible que hoy advierte usted en materia parlamentaria? ¿Con mayorías del gobierno que finalmente gane la próxima elección? Mire, yo creo que hoy el escenario que hubo en el 2004 y en el 2009 me parece que va teniendo algunos matices. Obviamente el Frente va teniendo un cierto desgaste propio de la cantidad de años que lleva en el gobierno y propio de algunas frustraciones también de alguna gente que creyó en determinadas propuestas o determinadas ideas o determinados mensajes electorales y que después eso no se concretó en los hechos. En el decepcionado pesca Alianza Nacional, eso favorece a que otros sectores puedan pescar si trabajamos con inteligencia. Naturalmente que en esto no depende solo de lo que haga el Frente Amplio, sino de lo que nosotros hagamos y de cómo comuniquemos. Fundamentalmente tener una estrategia y tener una capacidad de comunicación que nos permita posicionarnos dentro de ese escenario. ¿Cuál es la principal crítica que hace usted de ver de la postura que asume la oposición en este último tiempo? Mire, a veces lo que yo creo es que hay una especie de campeonato de parte de algunos por marcar perfil dentro de los partidos, en donde se sale todos los días con un palo distinto, con una crítica distinta. Y naturalmente al gobierno hay que criticarle cosas, y hay que criticarles cosas que están mal, la educación, por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, aspectos que están referidos a la salud, pero no estar todos los días en un campeonato de quién tira más piedras, porque eso desmerece la misma acción opositora, le quita seriedad, hace que la gente mire a los políticos con poca credibilidad, con poca seriedad y diga, estos están para tirar piedra todos los días para decir que está todo mal y estos otros para decir que está todo bien. ¿Ah? Y la gente aspira a otra cosa del político, aspira a que el político sea capaz de criticar, de decir las cosas que están mal, pero también sea capaz de reconocer cuando hay algo que está bien, señalarlo, porque eso es la credibilidad que el político debe transmitir a la gente. Bien, ¿va por la Intendencia de Tacuarembó? ¿O no lo tiene Sí, definido? prácticamente la decisión está tomada. Yo tengo todavía algunas consultas, algunas reuniones que hacer, pero la decisión está prácticamente tomada porque además tengo una presión muy fuerte y hay una realidad política que determina en cierta medida que tenga que ser candidato. Así que seguramente voy a ser candidato. Bien, ¿qué le parece esta arquitectura electoral que se está pensando para Montevideo, por ejemplo? Bueno, ahora le han birlado, parece que el nombre que estaba previsto, ¿no? Unión para el Cambio, pero ¿cómo analiza este tipo de acciones? Mire, lo miro a la distancia, porque como no soy un político de Montevideo, no estoy en el tema, es decir, no he participado en el asunto, me entero por los medios de prensa de lo que Pero de un hecho tan relevante desde el punto de vista político, ¿lo mira a distancia? Lo miro a distancia, tengo mis reservas sobre el tema, tengo mis reservas y sobre todo me preocupa algunos aspectos en lo que tiene que ver con lo que va a pasar después. No el hecho de que se pueda encontrar una fórmula jurídica que puede llevar a que, bueno, voten juntos quienes quieren estar en un mismo lema para votar en la Intendencia de Montevideo. Pero esto es diferente a lo que ha ocurrido en muchos departamentos del interior, porque lo que ha ocurrido en muchos departamentos del interior ha sido una decisión espontánea de la gente. No ha sido una fórmula institucional creada, forzada, para volcar a la gente a favor de un determinado lema o de una determinada orientación. Y lo que me preocupa es lo que puede pasar en el futuro, porque no nos olvidemos que esto de generar un lema departamental en Montevideo marca una diferencia respecto del interior en muchos aspectos.
y no sé qué puede pasar en el futuro. Eso es un tema que habría que evaluarlo. Por ahora, los dirigentes de Montevideo miran con una óptica montevideana el tema y entienden que es la mejor solución. Naturalmente, en tanto es un tema referido a lo departamental, a la elección departamental, el tema está allí acotado y limitado. Obviamente requeriría otra opinión u otra participación nuestra si esto no fuera un tema departamental, si se pretendiera hacer algo a nivel nacional. Pero lo que está planteado es una cuestión departamental a nivel de los vecinos de Montevideo. Yo respeto la decisión que tomen los dirigentes en ese sentido a nivel de Montevideo, pero no deja de preocuparme las consecuencias que esto puede tener para los próximos 10, 20, 30 años. Bueno, nos vamos a detener en eso más adelante. Entonces, nos quedamos un ratito en el interior, ya estamos terminando. Como abogado, además, ¿qué le parece esta actitud que asumen intendentes blancos de desacatar una ley, que es la de tránsito específicamente? Mire, yo creo que cada departamento tiene sus realidades y me parece que en ese aspecto algunas de las soluciones que ha impulsado el gobierno a través de leyes y la que ha impulsado la UNACEP, me parece que están bien, pero que deberían ser más consensuadas o más acordadas a nivel del conjunto de los gobiernos departamentales. Pero cuando porque se hace después ley... generan este tipo de reacciones. Yo personalmente soy de los que creo que el tema del tránsito, como el tema de las multas de tránsito, infracciones de tránsito, como el tema de la patente, deben ser temas de coordinación nacional. Usted no se olvide que yo voté a favor de la ley de patente, Sí, cuando en aquel momento, exactamente. Es decir, yo creo que esos temas dejaron de ser temas departamentales porque la tecnología de los vehículos y las rutas que hoy existen hacen que el tema deje de ser, no podemos tener 19 regímenes diferentes. De manera que yo creo que en ese sentido hay que hacer respetar la ley. Bien, o sea, ahora, sí. Repito, en el proceso de elaboración me parece que debía haberse tenido más en cuenta las realidades y los puntos de vista de los distintos intendentes, porque no olvidarse que son los que están viviendo en directo, en la trinchera, en la primera línea de batalla, el problema del tránsito todos los días. Pero más allá del paréntesis, hecha la ley, hay que acatarla. Naturalmente. Bien. La casita Sobre todo la del casco, ¿no? La del casco. Eso me parece, además ahora, en la nueva ley de faltas que se acaba de aprobar, el no uso del casco es una falta, de manera que alguien no solamente puede ser objeto de una sanción administrativa o de una sanción, digamos, de una multa por una infracción de tránsito, sino que además puede ser denunciado y condenado por un juez a cumplir trabajo comunitario por el no uso del casco. La casita del parque, ¿lastimó mucho el Partido Nacional el episodio de los Hizo daño, hizo mucho daño. Claro que de esto no está libre ningún partido está libre, es como el famoso episodio de la corrupción. Nadie está libre. Vacunado contra eso nadie. Está vacunado porque son falencias humanas, son elementos humanos que los partidos deben de desterrar y de condenar en la interna de sus respectivos partidos, y es responsabilidad de los dirigentes actuar en ese sentido, pero naturalmente nadie puede negar que episodios como eso hacen daño. Muchas gracias, senador, por su participación. Por favor, gusto. El señor senador de Alianza Nacional, Ever da Rosa, estuvo con nosotros. Pausa y seguimos adelante en Telebol Día.